Es un privilegio, hermanos, estar con ustedes nuevamente y pues poder iniciar el estudio de este fascinante libro que cuando realmente uno se mete a estudiarlo, pues se encuentra muchísima sabiduría, reflexión, consuelo, consejería, etcétera. Eh, pues yo lo había leído en más de una oportunidad y leerlo así de corrido, pues muchas veces resulta un poco tedioso, difícil de entender. Uno pues ve los discursos y todo lo que dicen, pero ya cuando se analiza y se mete uno a estudiarlo pues más a profundidad, puede ver lo maravilloso que es este libro, que como vamos a ver más adelante, se cree que es uno de los libros más antiguos de la Biblia y para pues, la época en que fue escrito tiene eh, mucho contenido, tiene poesía, tiene sabiduría, pero bueno, vamos a entrar a ver esos aspectos más detenidamente. Esta introducción, pues vamos a ver en términos generales un poquito de lo que es la sabiduría hebrea, los libros sapiensales, para poder entender un poquito de eso. Alguien en una oportunidad me dijo que a veces sentía que estas reuniones eran muy didácticas, pero la verdad es que es un estudio, entonces no podemos evitar esa parte. Sin embargo, pues para buena noticia, el libro de Job es bastante práctico. Entonces vamos a combinar las dos cosas, ¿verdad? Un poquito de la parte pues de didáctica, digamos, pero también la aplicación práctica para cada uno de nosotros en todo lo que vamos a estar viendo. Entonces, voy a compartir aquí pantalla. Eh, Quiero aclarar, hermanos, que gran parte del material, la mayoría del material que por lo menos yo voy a estar usando en esto, eh, pues lo obtuve del licenciado Roberto Enríquez, un catedrático de CETECA que pues es una persona muy modesta, ¿verdad? Él nos dijo, yo quiero que ustedes usen ese material, por favor, no tienen que pedir permiso, es para ustedes, y si es posible no me mencionen, ¿verdad? Porque él quiere que la gloria sea para el Señor y no para él. Pero yo lo menciono porque tampoco me quiero yo, pues, tomar la gloria de haber desarrollado esto. Tengo que reconocer que pues, todo lo que aquí vamos a hablar, pues, en muy buena manera, es gracias a la enseñanza del licenciado Enríquez. Entonces, vamos a empezar tratando de comprender un poco la poesía y la sabiduría hebrea. Sabemos que en la Biblia, pues, tenemos los libros poéticos y sapiensales, especialmente en el Antiguo Testamento. Esos libros son el libro de Job, el libro de Salmos, el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés, el Cantar de los Cantares. Todos esos son clasificados como libros poéticos. Eh, nos, a mí en lo personal me sorprende saber que la tercera parte de la Biblia está escrita en poesía. Entonces necesitamos entender un poquito de la poesía porque eso nos ayuda también a entender muchas veces las partes difíciles de la Biblia, que porque no sabemos eh, el trasfondo, el contexto de cómo estuvieron escritas, pues a veces se nos complica un poquitito. Entonces, estos libros fueron escritos también por una serie de personajes, entre los que hay reyes, profetas, filósofos, sabios y posiblemente gente común que escribió toda esta parte. Otros libros que están escritos en poesía son Abdías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, gran parte de Isaías, Oseas, Amós y Lamentaciones. Eso es en lo que se refiere a poesía. Ahora están también los libros sapiensales. Eh, los libros sapiensales, que son pues, los libros de sabiduría, está nuevamente Job, Proverbios y Eclesiastés. Los autores pues son pues, los sabios, los que se consideraban sabios de Israel. Pero el poeta máximo es Dios. De hecho, en el griego, poeta significa
hacedor. En el Nuevo Testamento no encontramos mucha poesía. Y la razón es que pues el Nuevo Testamento está escrito en griego y entonces para los hebreos era difícil escribir poesía en otro idioma. Es como que nosotros quisiéramos hacer poesía en inglés, ¿verdad? Es un poco complicado. Pero sin embargo, Lucas, Pablo y Juan sí tienen partes de poesía. Lucas está, por ejemplo, el Magnificat de María, el Benedictus, el Gloria in Excelsis. Aquí están las citas bíblicas. Les vamos a estar pasando material, hermanos, con relación a esto, porque realmente el estudio puede ser bastante extenso si analizamos todos los aspectos. Entonces vamos a tratar de resumir aquí lo más posible, pero en el chat de grupo, pues vamos a estar compartiendo material con ustedes. Queremos que este chat sea muy específico para el estudio, que no usemos para otro tipo de cosas, para que no se nos pierda el material, porque a veces entre tanto chat que metemos, a veces saluditos de buenos días o ese tipo de cosas, pues se va perdiendo el material. Entonces, todo esto pues lo vamos a compartir con ustedes en forma más extensa. Algo que tenemos que tener presente, hermanos, es que la poesía hebrea es muy diferente a nuestra poesía. Nuestra poesía, por ejemplo, se caracteriza por la rima y la métrica. Eso es algo que no existe en el hebreo. Yo me recuerdo que una de las primeras poesías o poemas que aprendí, no sé quién me lo enseñó, pero era aquel que decía, la paloma voló a su nido, ¿qué será que no ha salido? ¿Será que está culeca o será que no ha ponido? Entonces, como ven, pues ahí hay rima, ¿verdad? Que es lo característico de nuestra poesía. Pero en hebreo es diferente. Las cosas no funcionan así y hay otras características y rasgos de la poesía hebrea. En la poesía hebrea, por ejemplo, perdón, voy a apagar esto porque lo tengo encendido para leer mi Biblia, pero eh, nos está interrumpiendo un poquito, entonces vamos a cancelarlo. Okay. Entonces, la poesía hebrea, mis hermanos, se caracteriza por el lenguaje figurado, la expresión emocional, pero una de las características más importantes es el paralelismo. Y eso pues, consiste en que las palabras de dos o más líneas en un texto están directamente relacionadas unas con otras. Hay diferentes tipos de paralelismo. Se puede encontrar en cualquier pasaje poético, pero lo más común en los salmos y los proverbios. Hay simbolismo, hay lenguaje figurado, hay zooformismo, que es, por ejemplo, cuando a Dios se le atribuyen características de un animal, como el león de la tribu de Judá, por ejemplo. Eso se llama zooformismo. O el cordero, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas están en la poesía hebrea. Y del paralelismo, como decíamos, pues hay paralelismo antitético, sintético, sinónimo, climático, emblemático, introvertido. Y no vamos a entrar en detalle de todo esto, pero es la forma en que se escribía la poesía hebrea. Otra característica que tenemos es el acróstico. Y el acróstico se encuentra en el Antiguo Testamento cuando cada línea o cada pasaje, cada verso empieza con una letra del alfabeto hebreo. Obviamente en las traducciones al castellano esto no figura porque no coincide con las letras de nuestro alfabeto, pero ustedes han visto en las Biblias que dice Aleph, pues ese es el nombre de las palabras del alfabeto. Y, por ejemplo, el Salmo 119 tiene todo el alfabeto hebreo, el Salmo 37 y en el libro de Lamentaciones, pues también se encuentra este tipo de acróstico. Entre los poemas también está el poema lírico, el que se cantaba prácticamente con liras, con arpas. Está el poema didáctico que tenía el propósito de enseñar, y Job tiene mucho de eso, de enseñanza. Está el poema dramático, también se utiliza en el libro de Job.
el poema Elegiaca, que es lamentos por los muertos, por ejemplo, pues es increíble la cantidad de contenido, de literatura, de todo este tipo de técnicas que pues encierra el libro de Job. Definitivamente el escritor pues era muy versado en todo esto y pues utilizó todas estas herramientas. Hay diferencias entre la literatura sapiensal y las otras literaturas de los otros pueblos, ¿verdad? Y las características, por ejemplo, de este tipo de literatura es que no hay, bueno, como las declaraciones así fuertes de así dice Jehová o no harás tal cosa. Esta literatura más bien se centra en consejos, en preceptos tranquilos e incluso preguntas difíciles por personas angustiadas, como es el caso de la literatura o el libro de Job. No trata de los problemas del pueblo de Israel, por ejemplo, no habla del Mesías, de la salvación, no le interesa la historia a este tipo de literatura, sino que es práctica, es prudente, es preventiva, y básicamente la literatura sapiensal trata de interpretar la vida y de cómo comportarse bien a fin de agradar a Dios y que seamos y vivamos felices. Es universal, ¿verdad? Porque es para todo el mundo, no es específica para nadie en particular. Es una enseñanza monoteísta, religiosa, moral, es profundamente humana, ¿verdad? Y es una revelación parcial. Hay revelación, por ejemplo, en varios libros, el libro de los Salmos, pues sabemos que contiene parte de revelación. Entonces, ya entrando propiamente al libro de Job, después de esta introducción de lo que son los libros poéticos y sapiensales, pues vamos a empezar comentando de Philip Yancey, este periodista que es un escritor famoso, de hecho uno de mis escritores favoritos, tiene varios libros como El Jesús que nunca conocí, Gracia Divina versus Condena Humana, que se los recomiendo, es realmente muy interesante, tiene un libro de la oración. Tengo idea, no estoy muy seguro, pero tengo idea que en algún momento vino al camino o estuvo en el camino. Pero bueno, el punto es que él escribió un artículo sobre Job que se llama Ver en la oscuridad. Y lo que él plantea en este libro es que pues él se vio cara a cara con el tema del sufrimiento. Él pues visitó los hospitales y encontró muchas cosas que le llamaron la atención visitando a los enfermos. Y lo que le decían los enfermos es que la tragedia muchas veces los había empujado a acercarse más a Dios. Pero lamentablemente tenían malas experiencias o quejas con relación a los hermanos que los visitaban y que trataban de consolarlos, ¿verdad? Porque muchas de las quejas es Dios te está castigando, no es Dios el que te está haciendo esto, es Satanás el culpable, Dios te escogió, ¿verdad? Para que le dieras la gloria y por eso estás pasando por eso, o la culpa es tuya porque te metiste en el camino equivocado, tomaste decisiones equivocadas. Entonces, todas esas teorías sobre el dolor confunden a las personas decían que las confundían y ninguna de esas ayudaba. Muchos de ellos decían que lo que deseaban era seguridad y consuelo de las personas, ¿verdad? Pero que muchas veces los cristianos, cuando los visitaban, les traían más dolor que consuelo. Entonces, en este estudio, mis hermanos, vamos a ver las cosas que no debemos decir, pues vamos a tratar de ver las cosas que sí debemos decir cuando se nos presenta la oportunidad de consolar a alguien para no aumentar su dolor, porque muchas veces lo hacemos, por supuesto, sin mala intención. Tenemos las mejores intenciones de llevar consuelo a las personas, pero pues a veces llegamos con cosas como los amigos de Job, ¿verdad? Que si confiesan su pecado, Dios los va a sanar y ni siquiera pues, sabemos, nos consta si hay algún pecado de por medio o si simplemente pues es
otro tipo de situaciones como sucede en el libro de Job. Entonces Philip Yancey dice que nosotros nacemos cubiertos de sangre, de fluidos corporales, entre lágrimas, entre gritos de dolor, y morimos en manera muy similar. Y entre el nacimiento y la muerte nos preguntamos siempre por qué hay dolor, por qué tanto sufrimiento en el mundo. Job realmente es una interpretación extensa del porqué del sufrimiento. Vamos a ver la historia que gira alrededor de 4 hombres enojados, ¿verdad? Que llegan a visitar a Job de los capítulos 3 al 37. Simplemente se menciona a estas personas y pues 3 de los amigos que llegan primero y después el silencioso Eliú que pasa en silencio buena parte o la mayor parte del libro y habla hasta el final. Pero ellos se ponen a filosofar o a discutir teorías sobre el dolor o del porqué del sufrimiento de Job. Porque en el Antiguo Testamento la mentalidad era, haz el bien y serás bendecido, haz el mal y serás castigado. Esta teoría pues estuvo presente incluso en los tiempos de Jesús. Si ustedes se recuerdan, los mismos discípulos le preguntan a Jesús en aquel ciego, bueno, le dice, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que éste nazca ciego? Y Jesús les dice, ninguno pecó, o sea, el propósito de que éste naciera ciego era para la gloria de Dios, ¿verdad? Porque Jesús lo sana y la gloria es para el Señor. Pero aún en nuestra época prevalece, siempre que vemos a alguien que le están saliendo las cosas mal, que todo le está saliendo al revés, ¿verdad? No, algo hizo, algo está pagando, ¿verdad? Es el dicho muchas veces, ¿verdad? Y cuando algo está prosperando y todo le está saliendo bien, pues tendemos a creer que es porque está bien portado y por eso las cosas le están saliendo bien. Entonces este libro enfoca el tema del sufrimiento, pero de una manera inesperada, ¿verdad? No es como todo mundo piensa, pero el tema del sufrimiento pues ha estado presente y seguirá presente en el transcurso de la vida. De hecho, por ejemplo, Juan Calvino se interesó mucho en este tema y 159 de sus 700 mensajes fueron específicamente sobre el sufrimiento. Y bueno, y en nuestra historia, pues tenemos que en los últimos 100 años han habido 2 guerras mundiales, 2 ataques con bombas atómicas, campañas de genocidio cuando pues pueblos enteros mueren o son asesinados, ¿verdad? Y el libro de Job podría plantear lo que Job pensaba y lo que muchas veces la gente piensa, nosotros mismos en algún momento podemos pensar, ¿será que estoy sufriendo el castigo de Dios? Este libro plantea un hombre que se pregunta por qué, siendo inocente, está sufriendo el castigo de Dios. Lo interesante es que el libro nunca le contesta, ¿verdad? O Dios nunca le contesta a Job por qué de su sufrimiento, sino que tiene un desenlace bastante interesante. Pero el punto es que para todos, para los presentes, para los amigos, Job estaba sufriendo porque había pecado. Los amigos se centran en eso, ¿verdad? Hay pecado, hay que confesarlo, pero Job que conocía su actitud, su alma, él se defiende y para él no tiene sentido el sufrimiento, él no sabe qué ha hecho para merecer eso y esa calamidad por la que está pasando. Y el mundo es así, la cara del sufrimiento en el mundo, pues hemos tenido, por ejemplo, el holocausto judío, donde 11 millones de personas fueron asesinadas, y de ellas 1 millón habría sido niños. Entonces, incluso dentro de los mismos cristianos, así, ¿verdad? Pero castigo de Dios por lo que hicieron con Jesucristo. Tendemos a pensar eso, pero la pregunta es, ¿ese millón de niños realmente tenían culpa? ¿Cuánta gente inocente pues murió en el holocausto? En África, por ejemplo, 19,000 niños mueren a diario por causas que se podrían evitar, ¿verdad? Por el tema del hambre. Y pues son cosas que no entendemos y que nos preguntamos y que a veces nos causan conflicto. El tema de los mismos misioneros, ¿verdad? En las prisiones musulmanas, sufrimiento, martirio de los misioneros ahí.
¿Cómo explicamos, por ejemplo, que el continente que es más agresivamente cristiano, que es el África, pues a la vez es la región más pobre prácticamente del mundo, mientras que la región menos agresiva o más agresivamente no cristiana, que es la que está alrededor del mar de Arabia, ¿verdad? Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, es la parte más rica de la tierra. Entonces, son cosas bastante difíciles de entender, pero eh, viéndolo en su totalidad, pues el libro de Job es un libro acerca de la fe. La historia de un hombre seleccionado para experimentar un sufrimiento asombroso como una prueba. Los capítulos 37 o 3 al 37 del libro de Job se enfocan en el por qué Job está sufriendo, por qué el drama de esta vida, pero los protagonistas en el libro no saben lo que nosotros que lo leemos sabemos, ¿verdad? Porque los personajes ahí no tenían la información que nosotros tenemos en los primeros capítulos, en el capítulo 1, 2 y 3, ni tampoco pues lo que vemos en el desenlace, pero realmente más que un drama personal es un drama cósmico, es algo que sucede pues fuera del área terrestre, que sucede en el cielo, lo vemos ahí, y nosotros lo entendemos, pero el pobre Job pues no entendía qué era lo que estaba pasando. Nosotros conocemos el último capítulo también cuando baja las cortinas y suben y vemos a los actores dentro de la obra, pero ellos no tienen el punto de vista, obviamente, que nosotros tenemos. Nosotros tenemos la ventaja de poder leer el libro y el capítulo completo. Pero en términos generales, pues este libro encierra muchas preguntas que nosotros mismos nos podemos hacer en determinado momento. ¿Por qué yo? ¿Qué hice mal? ¿Qué me está tratando de decir Dios? Pero si analizamos en el caso de Job, ¿qué hizo mal Job? Realmente nada. El mismo Dios llama a Job recto e intachable, decía, que me honra y vive apartado del mal. Entonces, pues la pregunta principal es ¿por qué? Y es la pregunta que Job se hace desde el comienzo. Él ignora la escena que se está desarrollando en los cielos, él ignora esta apuesta cósmica, podríamos decir. Y entonces él en su agonía, él está obsesionado con su sufrimiento, ¿por qué le está pasando esto? Pero en el libro de Job vemos que la fe de un ser humano puede ser genuina y desinteresada, y eso es lo que Dios está tratando de demostrar a Satanás en esta prueba. Dios realmente está usando a Job para probarle a Satanás que sí puede haber fe genuina y que esa no depende de las dávidas que Dios da, porque Satanás pues lo que hace es acusar a Job y es el acusador, ¿verdad? Él pues incluso tiene la libertad, podríamos decir, o el permiso para entrar a la presencia de Dios y acusarnos. Y de lo que acusa a Job es de que él es un interesado, pues, o sea, él te sirve porque ni modo todo lo que le das. Y entonces, pues de ahí se desprende todo lo que es el libro de Job. Eh, Satanás insinúa que la gente ama a Dios, así como un campesino ama a su vaca, ¿verdad? Por la mantequilla y el queso que le produce. Y a veces es una pregunta que nosotros también nos tenemos que hacer y que es una reflexión personal. Eh, ¿Cómo es mi amor por el Señor? ¿Qué tanto amo al Señor? Estoy pues sirviéndole porque estoy bien, porque me da salud, o para que las cosas me salgan bien, o pues cuáles son nuestras motivaciones. Entonces en los capítulos 1 y 2, pues eh, vamos a ver cómo la agonía personal de Job él lucha contra este misterio, contra el misterio del sufrimiento y todas las preguntas que Job se puede hacer, pues cuando hay crisis, cuando hay problema, cuando hay tragedia, pues se convierten en nuestras propias preguntas. Nosotros nos volvemos a preguntar esto. Entonces parece que aquí que Satanás y Dios están
involucrados en una especie de apuesta, ¿verdad? Y el pobre Job sufre pues esta prueba para, para pues, ver quién de los dos personajes gana, ¿verdad? Si Dios es Satanás. Entonces, no sé si hay algún comentario, Estuardo, los presentes hasta aquí donde vamos. Recapitulando, aunque mi otro Estuardo, el otro Estuardo también que participa en el grupo tiene también muchas cosas interesantes que decir porque él ha expresado su pasión también particular por este libro. Yo solo quisiera acotar la importancia de encuadrar el libro dentro de este género poético y sapiencial de la Biblia. Y ustedes saben que eso se hace por razones de interpretación. Hay una ciencia que nos auxilia a nosotros para poder leer nuestra Biblia e interpretarla correctamente. Entonces ustedes dirían, bueno, ¿y a mí de qué me interesa saber si está escrito en poesía o en prosa o si es sapiencial o qué? Bueno, el género literario, y creo que ahí también nuestra hermana Roxana nos podría apoyar mucho en el sentido de saber de que el género literario recuerde que la Biblia no es un solo libro, es un conjunto de libros con diferentes géneros literarios y cada género literario requiere leerse de acuerdo al género al que pertenece. No es lo mismo un libro histórico, por ejemplo, que una literatura apostólica, epistolar, por ejemplo, y en este caso, pues la poesía y estos otros libros. Entonces, recuerden que la poesía, por ejemplo, hace mucho uso de las figuras literarias, de la metáfora y de esos recursos que tiene la lengua en cualquier idioma. Entonces, esas cosas las vamos a ir viendo a la hora de leer el libro, a la hora de estudiarlo, vamos a empezar a ver, pues que las reglas hermenéuticas, las reglas de interpretación que le vamos a aplicar a la lectura de un libro como Job, o Salmos, o Proverbios, no es la misma reglas que aplicamos para leer otras partes de la Biblia. Así que ese es el valor de lo que Walter nos ha compartido a la hora de ponernos esos lentes, se podría decir, hermenéuticos, esos lentes de interpretación, de lectura de un libro. Y usted cuando lee su Biblia tiene que hacer exactamente lo mismo, preguntarse, ¿este libro a qué parte de la Biblia pertenece? ¿Cómo es que debo yo leer este libro y cómo es que debo trasladarme imaginariamente a la época, al tiempo, a la cultura, pero también al género literario, ¿verdad? Eso quería acotar ahí de la primera parte de lo que nos ha compartido Walter. Gracias. Bueno, no sé si hay más o seguimos con la exposición. ¿Se puede participar? Sí, ¿Aló? por supuesto. ¿Me escuchan? Sí, Sí, Carlos, te escuchamos. escuchamos. Sí, por otra, diríamos, otro lado de imaginarse ese drama cósmico, siempre que leemos a Job, a mí me viene a colación El paraíso perdido de John Milton, y siempre lo recomiendo como una lectura como para imaginarnos si este es Satanás hablando solamente con Dios, ¿qué habla cada una de las huestes del ejército del enemigo? Y entonces, en el paraíso perdido, este drama cósmico se magnifica y como que lo entendemos mejor al ampliarse en esa novela de John Milton, ¿verdad? Y sería bueno, y se lo recomiendo a cualquiera que lo quiera leer, para ampliar imaginativamente esos momentos del enemigo, ¿verdad? Sí, hablando del paraíso, como que se repite la historia, ¿verdad? Porque Adán y Eva tenían todo en el paraíso, entonces la pregunta es si estaban bien con Dios por todo lo que tenían y pues, el Señor les daba de todo ahí. En el caso de Job es diferente, ¿verdad? Prácticamente él pierde todo y sin embargo sigue, no pierde su fe en el Señor.
Pero bueno, seguimos entonces con el tema. Vamos a ver. Bueno, entonces el libro de Job gira alrededor del tema de la integridad. Y de alguna manera Job actúa como si la integridad de Dios estuviera en duda o en tela de juicio. Lo que Job se puede preguntar es cómo un Dios amoroso puede tratarlo tan injustamente, haciendo que él pierda una por una las cosas que valora. Y muchas veces nosotros nos podemos hacer esa pregunta también: ¿por qué Dios permite todas estas cosas? ¿Por qué permite el sufrimiento? ¿Por qué la pandemia? ¿Por qué hemos perdido a tantos amigos, a tantos seres queridos? ¿Por qué hay pastores, como mencionábamos hace un rato, ¿verdad? Este pastor que acaba de fallecer y bueno, en nuestra iglesia hemos perdido pues amigos queridos, valiosos por el tema de la pandemia. Y es bastante difícil entenderlo para nosotros y bastante difícil especialmente para el que está sufriendo la crisis o la pérdida, cómo poder eso. O sea, si Dios es un Dios justo, ¿por qué pasan ese tipo de cosas? Y muchos ateos también utilizan este argumento. O sea, no puede ser que exista un Dios que crea al hombre para destruirlo, ¿verdad? Y son argumentos en los que nos tenemos que enfrentar y de alguna manera, pues, poder rebatirlos o nosotros mismos poder tener argumentos para eso. Porque nosotros también exigimos respuestas de Dios. Esta historia de Job, pues muchas veces nos identificamos, ¿no? Nos podemos sentir parte de esa historia. Y muchas veces hemos sometido a juicio el problema del sufrimiento. Tenemos que entender cuando una persona está sufriendo, su forma de pensar y el proceso por el que atraviesa una persona ante una tragedia, ¿verdad? Pues está esta teoría de que hay varios pasos en la tragedia: primero el shock cuando se recibe la noticia, después el enojo, la culpa, pues en esos procesos muchas veces la gente dice o hace cosas que nosotros podríamos criticar. Yo me recuerdo, yo estaba pequeño cuando se murió uno de mis tíos, y mi abuelita, pues cuando le dieron la noticia que su hijo había muerto, obviamente se puso muy mal. Y una de las cosas que dijo fue: yo ya no quiero seguir a Dios, ¿verdad? Porque, ¿por qué me está pasando esta tragedia? Y mi tía, que pues, es esposa de misioneros, o era, porque ella falleció también, se puso a reprender: la verdad, no, mamá, no digas esas cosas, no blasfemes y que no sé qué. Y yo me quedé muy sorprendido, yo no entendía mucho eso, pero son respuestas al dolor, ¿verdad? Que desde nuestro punto de vista o desde fuera nosotros criticamos y podemos decir: qué bárbaro, ¿cómo está diciendo eso? Pero es porque no estamos pasando por esa situación. Y cuando no encontramos respuestas, exigimos respuestas a Dios y no las encontramos, pues tenemos reacciones que a veces pues, nos hacen dudar incluso de nuestra propia fe. Pero lo que hay que entender es que Dios no es el acusado en este libro. El libro no proporciona respuestas, digamos, al problema del dolor. No contesta la pregunta: ¿dónde está Dios cuando duele? El propósito del libro, y a lo que va el libro, es a la fe, ¿verdad? ¿Dónde está el hombre en cuanto a su fe? Más que dónde está Dios, ¿dónde está mi fe? ¿Cómo puedo responder ante el sufrimiento humano? El drama en el libro es que el mejor hombre sobre la tierra, ¿verdad? En este caso Job, es el que sufre las peores calamidades. Y es una prueba extrema. Entonces, la pregunta es: ¿puede una persona creer o seguir creyendo aun cuando Dios parece ser su enemigo? ¿Depende nuestra fe de las circunstancias que nos rodean? Es el tipo de cosas que tenemos que preguntarnos. Y pues tal vez uno de los tips para poder resolver este problema es entender quién es nuestro enemigo. Dios no es nuestro enemigo. Nuestro enemigo es el acusador, es el que
llega ante la presencia de Dios, ¿verdad? A acusarnos y a hacernos quedar mal, como en el caso de Job. Entonces, ¿por qué tenemos fe? ¿Cuál es la razón de nuestra fe? Tenemos fe en Dios con la esperanza que vamos a recibir algo, como pues, en torno a eso gira la teología de la prosperidad, ¿verdad? Si hacemos las cosas bien, si creemos en Dios, pues el Señor nos va a bendecir y todo nos va a salir bien. Entonces, ante este tipo de cosas como la pandemia, pues, ¿qué respuestas puede dar la teología de la prosperidad, verdad? Si pues todo el mundo padece, todo el mundo sufre independientemente de lo que pueda pasar, o de lo que pueda hacer, o de su actitud, o de su comportamiento. Entonces, pues, yo creo que lo que debemos pensar siempre es que mi Dios es más grande que mi problema, mi necesidad, mi enfermedad, mi crisis por lo que estoy pasando. Entonces, pues, no hay razón para temer o para perder nuestra fe. Pero también entender que el dolor, pues, obviamente causa reacciones incomprensibles muchas veces y, pues tenemos que ser susceptibles a ese tipo de reacciones o de las personas que están en medio del sufrimiento para poder servir de consuelo. Vamos a ver más adelante que pues, en las cosas que hicieron los amigos de Job, pues hay cosas que hicieron bien y hay cosas que hicieron mal, ¿verdad? La intención de ellos, como la de muchos de nosotros, cuando queremos consolar a alguien, es buena. Hicieron un largo viaje, no se sabe de cuánto, para estar con Job, para tratar de consolarlo, y pues las cosas le salieron al revés, pero eso nos puede pasar a nosotros también. Podemos tener muy buenas intenciones y fallar en cuanto a querer consolar o ayudar a las personas. Entonces creo que este libro va a ser de mucha utilidad para aclararnos muchas cosas y para ayudarnos a ayudar a los demás. ¿Comentarios?